cuando hablo de coreografía, no es la coreografía 1, 2, 3, 4, giro, pirueta, sal, nada de eso. Es la coreografía cotidiana, la coreografía cultural, la coreografía que cada uno tiene adentro y que está en relación con la salud. Ustedes no saben lo que es para una persona, por ejemplo, en el caso de estudiantes africanos que conocí mientras estudiaba en la Sorbona, que muchos de ellos nunca habían necesitado de una ayuda psicológica incluso, y de pronto doctores y todo, les hacía falta una ayuda psicológica de lo fuerte que era readaptarse o adaptarse a otras condiciones. Es decir, ellos tenían una partitura dentro, tenían su coreografía dentro y lo demás estaba afuera. Y a uno mismo le pasa, es decir, los que hacemos expresión, los que hemos hecho danza, los que tenemos una familia muy grande como los Luker o los Fuenmayor, 2 hermanos, estamos acostumbrados verdaderamente a vernos, abrazarnos, besarnos, y cuando éramos recibidos en algunos lugares, intentábamos algunas veces hacerlo y uno veía como la reacción, a pesar de que los europeos se besan, pero no de la misma manera. Nuestra coreografía es diferente a la de ellos. Bien sea por el impulso a abrazar, apretamos más, algo debe haber allí. Entonces, esto que pasaba en los talleres, de que no teníamos nada, y que al cabo de 5 días, de 12 horas, por un lado había una partitura hecha con papel, cartón, tric-tric, algunas cuestiones percutivas, y por mi lado era qué ritmo llevaban en los pies y cómo eso iba haciendo coreografías cotidianas. O sea, veía los pies y decía, ah, tú vas con aquel, llevan el mismo ritmo. Y después de eso podíamos ver qué ritmo tenía el grupo, qué otro gesto se podía hacer. Íbamos formulando y modificando para que se enriqueciera esa partitura y esa coreografía. Entonces, esto tiene como valor lo que yo llamaría una educación en el sentido más amplio del término, que sirve para estar en la casa, que sirve para cuando uno va al colegio, que sirve para cuando uno quiere verdaderamente, aún a nivel comercial, me decía una empresaria, que era muy bien ese tipo de ejercicio que algunos norteamericanos ahora lo hacen, de hacer como una especie de partitura, hacerlos bailar, aunque sea un vals o algo, antes de comenzar una reunión, aunque sea un movimiento fácil. Entonces, fíjese bien, el término coreografía no es mío, sino que aparece desde los años 70 por una escuela norteamericana, que luego pasó también a Inglaterra, que hablaba de que el cuerpo no se mueve tontamente, que el cuerpo también tiene una gramática, un código, lo que pasa que lo desconocemos. Esos autores son verdaderamente los que después de muchos años de entrenamiento y demás, uno los lee y los relee de otra manera. He dado lo mismo, es decir, cómo reconocer la coreografía, porque no solamente nosotros tenemos una coreografía que no vemos, sino que pongan los ojos cuando salgan a la calle y verán cuántas coreografías hay que la gente no percibe como coreografía. Hay veces 2 personas van caminando y van con el mismo pie, con el mismo ritmo, sin necesidad de ningún toque corporal. Es decir, como ahora podemos decir, podemos ir a metro de distancia, pero tenemos el mismo ritmo. Y eso ya produce un placer, sincronizar. El hombre es lo que es porque desde las cavernas pudo sincronizar su movimiento con los otros. Y esa sincronización que nos viene desde hace mucho tiempo es también el descubrimiento del ritmo. O sea que cuerpo y ritmo inmediatamente se contactan y nos permiten sincronizar, crear cultura, reconocer nuestro propio ritmo, reconocer el ritmo de los otros y ver cómo pueden interpenetrarse. Allí entonces hay un concepto que es, si no quieren utilizar la palabra coreografía, utilicen la palabra gramática. Es decir, cómo hablo correctamente, cómo me muevo correctamente, de manera de que eso haga en favor de mi salud todo lo que debe ser. Ahora, ese moverse correctamente es complicadísimo,
No pensemos en el cuerpo físico. No estoy pensando en la gimnasia ni en la técnica de ballet. Estoy pensando en la expresión que podemos llamar más pura de que el hombre, así como exige una corrección y una estética para hablar, trata de hablar lo más bello posible, escogiendo las palabras, escogiendo los sonidos. También debiera hacer lo mismo con algo muy olvidado, que es el cuerpo. Y lo difícil que es, porque el cuerpo es como la instancia conservadora, difícil de modificar, pero que la coreografía cotidiana, cuando somos conscientes, nos ayuda a modificar lo que estamos haciendo bien, y cuando lo estamos haciendo mal, generalmente nos duele o enfermamos, y entonces vamos al especialista, al médico, al psicólogo. Entonces, fíjense bien, lo que llamo coreografía es allí donde se juntan en la vida diaria los aspectos físicos. Si me dirijo acá, yo veo en la ventana, hay generalmente movimientos de palma, hay una cierta percepción que sería mi coreografía en la mañana. Yo esta ventana la adoro porque da hacia un afuera, porque aquí está la computadora y eso me permite hacer un movimiento de ojos muy saludable, que es entre lo cercano y la mirada hacia el horizonte, de manera que las pupilas puedan reaccionar y no estar tan estáticas, por ejemplo. Es decir, que todo lo que se refiere al conocimiento de cuerpo, se dice que el 75% de las acciones cotidianas que son integradoras, son lo que nos integra, el 75% no pertenecen al área del lenguaje, no pertenecen al área de la conciencia. Y de allí la necesidad de traer algo que pueda concientizarnos qué son nuestros movimientos cotidianos, cómo poderlos hacerlo mejor, cómo concientizarnos. Vamos a poner un ejemplo. Tengo un ejemplo de una amiga ya más joven que yo, 20 años más joven, que ha debido levantarse rápidamente de la cama y se ha caído. Por supuesto, sufrió la cadera, una fractura. Y yo digo, la verdad es que no sé si es la danza, pero mi ritmo es como lento al despertar. Doy un giro, pongo los dos pies en el suelo, y es muy importante que yo diga los dos pies descalzos en el suelo, porque eso está preparando toda una estructura nerviomuscular y mental de que puedo ponerme de pie sin aventurarme a caerme o sin perder el equilibrio, sin que se me suba la tensión, es decir, todas las cosas que le suceden a la gente cuando existe una manera de levantarse que yo pudiera decir que es generalmente, no sé por qué, pero pongo las piernas en paralelo, estoy descalzo, extiendo los brazos muy hacia afuera y siento un puntito de espalda que me encanta sentirlo porque es el lugar donde se juntan esos dedos que van tan afuera, y luego los puedo otra vez contraer, giro los brazos, e incluso cuando me levanto un poco y van a ver solamente una parte del cuerpo, me encanta hacer giros para que todas las articulaciones del lado bajo en ese movimiento circular vayan como engrasándose. Eso yo puedo presentarlo en el Teatro Bellas Artes con unas determinadas luces, y es como el inicio de una coreografía a la manera como nos dice algunos coreógrafos, de que toda coreografía tiene un inicio, hay un desarrollo y hay un final. Y el final será cuando me voy a la misma cama y qué gesto hago para entrar en el sueño, que es, a mi edad todavía tengo un sueño profundo de 8 horas, contadas sin despertador, nada, si acaso unos pajaritos que se alborotan en la ventana y que de vez en cuando me despiertan. Ese sería mi coreografía. Ahora bien, ¿cómo llegar a traer a la conciencia ese 75% que hacemos diariamente y que lo hacemos como si nada? Es decir, voy, vengo, voy a la cocina, me tomo el café y demás. Y yo digo que hay que tener, y eso lo enseña la poesía, lo enseña la poética, que hay que tener lo que se llama
cualidad en la vida para conservar la salud. La gente que no huele el café no sabe lo que es el placer de levantarse y de pronto sentir, porque la respiración se expande en ese momento. Cuando uno huele el café hay una sensación de cotidianidad, de bienestar, y verdaderamente yo en mi coreografía soy lento en las mañanas. Sin ese café yo sería un desastre. Es decir, es como si me tomara algo como para aligerarme y poder estar despierto. Entonces, todos esos movimientos que parece que fueran tan inútiles, cuando son reflexionados, toman una densidad artística. Es decir, no es que lo esté pensando, sino en la medida que lo voy repitiendo y variando cada día, como en una improvisación contemporánea, el arte contemporáneo, voy enriqueciendo siempre esas sensaciones. Continuemos. Ahora, ese cuerpo que no vemos, no solamente no lo ven ustedes, porque nosotros somos, cada uno tiene su profesión, sino que fíjense lo más difícil es que los grandes pensadores de las ciencias humanas no tomaban el cuerpo como nada. Es decir, lo ignoraban hasta los años 70, que está toda la escuela de Palo Alto, que dice la comunicación verbal no es nada. La comunicación verbal hay veces son 25%, pero hay veces el 7%. O sea, de todo lo que nos están hablando y lo que estoy hablando aquí, quizás a ustedes se le quedan algunos fragmentos que más han repercutido en ustedes. Es decir, que más repercuten en su coreografía, partitura personal, experiencias personales. Entonces, lo importante es cuando yo voy haciendo conciencia de cada parte del cuerpo, hace de que, por ejemplo, cuando yo me siento en la computadora, ya hay como un hábito que he corregido, porque generalmente uno hace esto. Y entonces le duele la espalda y le duelen lo que llaman las paletas y le duele el cuello. Pero si uno pone los pies en el suelo, bien afincados, inmediatamente la columna se endereza. Se sienta uno sobre los isquiones y entonces los brazos están sin peso, sin ninguna contracción, están más relajados como para teclear, como para bailar, como hacer esa pequeña mini partitura que es cuando uno se pone frente a una pantalla y frente a un computador. Entonces fíjense que desde los macrogestos a los microgestos estamos como determinados por una coreografía que repetimos cada día. Tomamos café, nos sentamos a la computadora, desayunamos, y en la medida que nosotros abramos todos los sentidos, a lo gustativo, a lo olfativo, se va enriqueciendo más y más esa partitura personal o coreografía. Ahora fíjese bien, cuando había dicho de que nosotros no veíamos ese cuerpo, pero tampoco los científicos lo veían, hay de pronto un movimiento que lo forman antropólogos como Margaret Mead, psiquiatras como Birwistel, creo que era lingüista y psiquiatra, Paul Watzlawick, Goffman, es decir, una serie de personas que se reúnen alrededor de esa escuela de Palo Alto, que no estaba en Palo Alto, sino en varias regiones de los Estados Unidos, y comienzan a pensar que las conductas humanas de comunicación corporal están también estructuradas como la comunicación lingüística. Pero lo que pasa es que la comunicación lingüística era más fácil. Hay una imagen sonora y hay un significado. Hay una escritura y hay un significado. Pero cuando muevo las manos, abro los ojos, frunzo la boca, eso había como una ausencia de codificación. Es decir, cuando hago esto, a lo mejor para una persona es una cosa, para otras cosas otra. Pero ellos sí pensaron que los grandes movimientos sí podían estudiarse, como ellos decían, científicamente. Y tenían dos técnicas en sus manos: la fotografía, la cinematografía y la videografía. Entonces filmaban, por ejemplo, sin ser vistos, niños en un recreo, y de pronto se dan cuenta que siempre hay una niña
que comienza como una especie de movimiento muy rápido, pero que luego ese movimiento se va contagiando. Entonces era como la coreografía de un recreo escolar en los Estados Unidos. Cuando esas imágenes que no se les podía sonido, se les colocaba a alumnos y a algunos especialistas a ver qué música estaban repitiendo, era una partitura silenciosa, pero el ritmo era el mismo en todos los cuerpos. Y algunas veces se asimilaba a música popular, es decir, como que si nosotros camináramos, porque lo oímos tanto a ritmo de reggaetón, otros caminamos a ritmo de vals, yo soy lento, no sé a qué ritmo, pero cuando oigo tambor se me enceguece todo, es decir, que tenemos también una polirritmia que llevar. Lo importante es de que esa introducción hace una cuestión extraordinaria, que los científicos se ven precisados a usar términos artísticos. Decir de que el lenguaje humano es una partitura quiere decir que es musical. ¿Qué es más importante? El tono con que lo digamos, las sonoridades que podemos hacer, la flexibilidad que podemos poner en ciertas palabras, que propiamente el contenido, el significado, que tanto los lingüistas dicen, busquen los significados, busquen los significados. Y en esa búsqueda de que ellos hicieron cuestiones extraordinarias, que es identificar cuestiones interculturales. Por ejemplo, trataban de darle cámara a los indios navajos. Creo que fue de la Universidad de California. Las filmaciones demostraban que los gestos eran completamente diferentes, que el ritmo de trabajo era diferente y que dependía a su vez de una especie de estructura mental que ellos les es muy difícil fragmentar la narración, como decimos nosotros, si las películas es un buen montaje. Para ellos le era difícil desmontar y montar de otra manera. Les gustaba más el hilo, que es el hilo del lenguaje, el hilo de las escenas, y ese era entonces como su pensamiento. Cuando les querían verdaderamente que hicieran más rápido, había una cuestión que es como que si el cuerpo no entendiera. Y les voy a poner un ejemplo bien latinoamericano. Quien tenga un buen técnico, mecánico, para ver el carro, a mí me extraña mucho, de que todavía voy y me extraña, que entonces me dice, prende el carro. Y en lugar de tocar la pieza o algo, primero lo oye, como si el carro tuviera una partitura o algo, y de pronto le dicen a uno, esto me suena a cochinita. Y uno dice, ¿dónde está una cochinita encerrada allí? Es decir, están empleando lenguaje metafórico, pero van exactamente que cuando vas a un taller de Mercedes-Benz, el auto entra, lo meten en la computadora y tú no sabes ni sonidos ni nada, es otra cosa. Entonces digamos que estar consciente de la partitura es como estar a la escucha de todo lo que nos pueda ayudar, de todo lo que nos pueda lucidar, hacer consciente ese tanto por ciento que no les damos tanta atención. Entonces vamos a hacer de que esa coreografía, lo que ellos llamaban coreografía, generalmente era una coreografía colectiva, la interacción entre ambos individuos que podía hacerse visible. Sin embargo, yo diría que lo que estamos calificando ahora es una escena como que si fuera un monólogo, como si fuera un solo de danza, porque estamos solos en el espacio, que de vez en cuando vamos a interactuar con los otros, pero vamos a interactuar de una cuestión de una manera diferente. Si consigo a alguien, pongo la máscara y tengo que actuar como a 1,5 metros, 2 metros del otro, y eso en sí ya es una coreografía. Si se leen a Peter Brook, es la distancia que produce una teatralización. Un hombre que pasa por un muro y un hombre que lo ve, la obra se llama El espacio vacío de Peter Brook, es ya un acto dramático, es decir, uno está viendo a un actor y uno está como espectador del otro. Entonces puede ser que uno haga su coreografía en la cotidianidad y pueda tener coincidencia con los compañeros de encierro, o puede que no haya muy bien entendimiento.
no se acuestan a la misma hora, el ritmo de uno es diferente al otro, etc. Y también es importante de qué relaciones se dan cuando hay dos coreografías diferentes, pero sin embargo están ocupando el mismo espacio. Es sencillamente una obra contemporánea, una obra de Beckett, una obra a lo mejor no la comprendemos, a lo mejor a la hora en que se acuesta la mujer, el hombre se levanta y ve televisión o al contrario, pero de todas maneras eso también es una coreografía contemporánea. No será la gran tragedia de Shakespeare o algo, pero es a lo mejor muy contemporáneo y lo que la gente puede sentir cuando dicen, no es que yo no sé, cuando ya yo termino de lavar los platos o algo, el marido está acostado y yo voy a acostarme, él se levanta y va a ver televisión. Bueno, después regresará, etc. Entonces, todo eso es coreografiable. Si tuviera Doris Humphrey viva y escribiera un libro, cómo hacer una coreografía, anotaría todo esto que estamos pasando. Pondría a todas las personas en escena tapadas a 1,5 metros de distancia con un mismo ritmo, con saltos y todo, pero guardando esa distancia. Claro, es difícil porque la respiración cambia, no podrán ser movimientos muy rápidos ni extendidos, pero de todas maneras estamos en la coreografía. Entonces, la interacción no es solamente con los otros, sino es la interacción de nuestro cuerpo con el espacio, con los objetos, con todo lo que nos rodea. Y con ellos también somos síncronos. Nosotros nos despertamos en la noche, no hemos prendido la luz y podemos hasta estirar el brazo e ir hasta prenderla y no hemos visto nada. Es decir, que tenemos interiorizada mucha de esa coreografía, que podemos hacerla incluso con una banda en los ojos para no verla y sin embargo reconocemos los recorridos de la coreografía. Esa coreografía también tiene un ritmo. Yo digo que no sé si es porque hasta los 70 años sufrí de tensión baja. Digo sufrí, pero es un aliento enorme. La tenía en 12, que el médico me decía, ¿cómo la tienes a esa edad? 12. Bueno, así son las cosas. ¿Qué hace? Presión corporal. ¿Qué? Presión corporal. No hay presión corporal. A lo mejor eso me mantenía así. Pero también hay quizás una cuestión biológica de que era hipotenso, no se me levantaba las grandes pasiones y me ponía todo rojo cuando peleaba ni nada, sino que siempre he sido calmo. Si alguien me ofendía en la escuela desde niño, le dejaba pasar una cuando lo tocaban a uno para que peleara, lo tocaba 2, pero a la tercera, todo calculado, lo atrapaba, lo llevaba a un muro y muy tranquilamente le decía, si no dejas de hacerme eso, T y J, para no decir una palabra. Y ya, y el problema terminaba. Pero eso también es coreográfico. Es decir, alguien que intenta molestarte y tú quedas completamente apacible porque no es tu temperamento, pero hay un momento en que ese temperamento te sale, pero es diferente a golpearlo o hacerle algo, sino hacerle comprender de que también puede reaccionar. Entonces, cada persona va con su interacción, con su ritmo, con su sincronía. Y hay una cosa increíble que es, no nos han enseñado desde la escuela incluso, a que incluso los que hacen danza lo hacen visual, de que la coreografía cotidiana es sinestésica, es oler el café, degustar un platillo, oír los ruidos que hacen arriba cuando la persona se pone un tacón y le tapea a uno en el cráneo casi diciendo, pero ¿qué tipo de tacones usa? Como que va a bailar flamenco, etc. Todo eso va conformando una relación con lo que uno quiere sincronizar. Ahora fíjense, si queremos grabarnos hay manera, pero no necesitamos, porque lo importante es la toma de conciencia de cada gesto, de lo que nos puede beneficiar, de llamar, si llamo por un nombre esa coreografía, voy a pasar ahora y me gustaría mucho que Ana pudiera decirme algo que es, no soy médico, voy muy poco al médico, porque casi no me enfermo, simplemente, pero está bien que uno no se enferme. Comencé a la danza a los 30 años,
porque tenía una agilidad y demás en el cuerpo y una relación muscular muy particular. Entonces todo eso es mi coreografía que me permitió a los 30 años bailar danza africana, irme a Asia o dar talleres y todo eso. Ahora, hemos hablado entonces de la coreografía, de los autores de La Dimensión Invisible, que aquí están. Por ejemplo, la Nouvelle Communication. Lo tengo en francés, pero en español existe bajo el nombre La Nueva Comunicación, con todos los muchos autores que estoy mencionando, que es sobre el lenguaje como partitura o la lengua como partitura, el lenguaje del cambio de Paul Watzlawick. Más allá de la cultura, en Más allá de la cultura es donde se sostiene que la primera cultura no es verbal, no es la lengua materna. La primera cultura es la coreografía cultural en el cual el niño tiene que entrar para comunicarse con los otros cuerpos. Es allí donde se hace el paso grandioso de un cuerpo biológico, como de cualquier cuadrúpedo, animalito con cerebro y demás, a una corporeidad humana. Se inscribe lo humano a partir de gesto, a partir de movimiento, antes de poder dominar la lengua. Está el libro La Danza de la Vida, también, que está aquí en la bibliografía, y está el de Más allá de la cultura, que se publicó desde los años 70 y que está agotado. Bueno, todos esos libros sirven para decir somos coreógrafos y coreografiados. Entonces tenemos que aprender mucho de la coreografía en el cual se mueve cada uno, cómo eso puede beneficiar la salud. Y cuando digo salud, es la salud física, afectiva y mental. Estar como en su propia piel, estar como en su propio movimiento, estar en su propia coreografía. Y todo eso va a estar luego, muchos años después. Hablaron de coreografía en los años 70 y existen unos biólogos chilenos que se llama Humberto Maturana y Francisco Varela, que ellos hacen una propuesta biológica extraordinaria. Ellos dicen que el hombre, la vivencia del hombre, la vivencia biológica es diferente. Y tenemos que tomar en cuenta que es una autoconstrucción poética, lo que ellos llaman una autopoiesis. Está el libro Autopoiesis. Bueno, ¿qué quiere decir con autopoiesis? Es cada uno de nosotros nos autocreamos poéticamente. Es decir, que el hombre en su condición humana puede humanizarse porque existen las artes que le han perfilado, le han perfeccionado, le han afinado su manera de ver, de sentir, de oler, de gustar, de oír. Y eso es lo importante que hay que hacer, que es, si somos autopoéticos, tenemos la capacidad de escuchar de otra manera, de los ruidos de la calle y los ruidos de la casa podemos organizar una partitura. Podemos perfectamente decir, no será Beethoven, pero es mi partitura. De todo lo que estamos diciendo, si tengo una fotografía, decir, voy a fotografiar esto que me interesa. Y a veces uno descubre un color, un destello con un rayo que entre más sobre un objeto y dice, nunca había visto esto. Y ese momento es el instante, como dicen los fotógrafos, en que hay que fotografiarlo. Pero hay veces, haciendo movimiento, se nos remueven cosas como muy personales, muy afectivas. Y esas a mí me gusta que la gente las escriba. Porque la escritura, el lenguaje nos lleva a, aunque no entendamos hay veces lo que estamos escribiendo, nos lleva de todas maneras a una conciencia de que hay algo sensible en el lenguaje, que la lengua no es solamente para comunicar significados, sino que la lengua sirve también para removernos, como la música, ciertos estados que pueden ser muy creativos. Entonces, con base a esa coreografía, yo diría, yo puedo escribir, puedo bailar,
puedo dibujarla, puedo fotografiarla, es decir, escucharme y tener como un testimonio. Y hacer hincapié dentro de esta división que estamos haciendo, que la división cuando se habla de autopoiesis, esa autopoiesis es triple. Está mi cuerpo más individual, está mi microcuerpo, digamos. Como nacimos, por ejemplo, según mi madre, yo nací enmantillado. Yo no sabía lo que eso significaba, pero no sé si por eso le tengo miedo a muy pequeñas cosas, pero desde niño me decían, no, si es que tú naciste enmantillado, y no sabía, no es que nada te va a suceder, tienes una protección de siempre. Bueno, esa es una tontería, es una tradición, pero esa es mi manera de nacer, que de algo quedó en mi imaginario y que quizás decir de 12, haber nacido uno con mantilla, me creó único. Somos 12, los quiero mucho, pero yo nací enmantillado, así como... Luego, hay algo que es cultural, y eso lo sé porque yo a los 30 años nunca había pensado en que sería bailarín, en que llegaría a París, en que haría danza moderna, en que no me gustó el ballet, y no, si tiene una apertura perfecta, no me gusta, prefiero lo contemporáneo, y sabía muy bien. A los 30 años nadie se hace bailarín de clásico. Pude bailar, hacer coreografía, hicieron un video con lo que bailé, todo eso, y yo digo, ¿cómo pude hacer eso? Y fueron dos cosas. La cultura. En ese momento, yo estaba sintiendo, quizás tomando clases de danza contemporánea, de danza africana, de danza asiática, estaba rehaciendo un camino de mi autopoiesis. Yo sé que a los 6 meses, cuando la profesora se iba, me decía, tú darás las clases hasta que yo vuelva. O sea que lo africano lo tenía como por dentro, a pesar de que era muy lejano, estaba en mi autopoiesis, estaba en la cultura del San Benito maracucho, de que se baila el son de tambores, y que me dice mi madre que a los 3 años ya yo andaba atrás de los sanbeniteros con los tambores, todo eso. Entonces hay una cuestión entre lo individual, ese cuerpo tan singular que uno tiene, con lo cultural, que también hay que decir. Generalmente lo que me hace bien es lo que está al ritmo de la cultura. Yo no puedo hacer algo cuando alguien me precipita a hacerlo. Me dice, tienes que escribir eso en un día. No puedo. A mí me gusta pensar, me gusta rumiar el pensamiento, me gusta dejar trazos de que el pensamiento es una labor seria y que hay que pensar mucho para dejar escrito algo. Bueno, hay personas que lo pueden hacer, pero yo no. Ese es mi ritmo. Incluso tengo un ritmo muy contradictorio. Me gusta pensar lentamente, leer lentamente, que es como manera de fijar algo más que quizás de lo que leen rápido. Pero si oigo un tambor, me desbarato todo y hago las cosas como más rápidamente. Entonces les voy a contar una anécdota. Cuando venían a planchar, en la época donde la gente podía venir a planchar y uno pagarles y demás, había una señora colombiana que venía a planchar y me pedía que le pusiera música. A mí no me gusta el tipo de música que ella quería oír, pero me daba cuenta que el día que yo le ponía música, ella casi duplicaba la cantidad de camisas y de pantalones que me planchaba que el día en que no tenía música. Eso quiere decir que la música, de acuerdo a la cultura, como para mí el tambor, puede inducir, puede influir en los gestos, en lo que estamos haciendo cotidianamente, o sea, qué oír en esos momentos, qué escogemos como sonido que nos acompañen en esos momentos. Y yo creo que eso no es de ahora. Lo que yo creo es que el hombre, desde que se le ocurrió bailar a partir de una pequeña piedrita que se encuentra en España, en Atapuerca, prehistórica, el Excalibur, y que hizo rondas para bailar, creó la primera forma de sincronizarse con los otros, la primera forma de estar en paz. Esa piedrita, según los antropólogos, no está de sangre, nunca estuvo en la guerra, sino fue como realizada como un gesto simbólico que se piensa que acompañaba quizás los huesos o el cuerpo de alguien de ese grupo humano que vivía todavía en cueva. O sea que antes de
los bisontes pintados en las paredes antes de la pintura, exhibió algo que, claro, no tenemos ni idea de cómo fue, pero sí sabemos que fueron danzas circulares, que fueron danzas que se hacían a partir de percusión, de pies, y como ustedes ven, el flamenco todavía lo utiliza como una danza todavía milenaria. Es decir, que son reacciones que nos vienen desde muy lejos, y en ese sentido yo creo que hay algo de antropológico que todavía guardamos, y mejor que lo guardemos, porque lo antropológico nos dice: somos humanos porque musicalizamos, coreografiamos, teatralizamos, pintamos todavía nuestras cuevas. Tenemos todavía otra manera de no seguir siendo muy cercanos a la tierra, sino podernos imponer desde la planta de los pies, erigirnos en un eje casi geométrico, poder expresar a partir de eso que no es biológico. El hombre se fue construyendo y autoconstruyendo todo lo que ahora tiene, y que es lo cultural. Entonces lo que nos queda por desarrollar, que nos han quitado por tantos siglos, que fue el cuerpo, sobre todo ahora que estamos encerrados, donde nos quitan todavía más cuerpo social, es nuestra coreografía individual. Nuestra coreografía que podemos, en diversas artes, en lo que queramos, podemos hacerla. Y si no quieren hacerlo en ningún lenguaje, yo creo que es muy agradable a veces concientizar cada sentimiento, cada percepción que uno tenga y lo que remueve por dentro. Si no lo quiere dejar ni siquiera escrito, no lo haga. Pero eso quedará para siempre en beneficio de su salud. Y quiero al final darle primeramente un pensamiento que me viene de muchas personas. Pienso en los cursos que dimos, en 20 años de experiencia con Fanny Luker, en la proximidad de personas extraordinarias como Patricia Stokoe, de Expresión Corporal Danza de Argentina, que ella decía que verdaderamente es el arte, hacer del arte, de la vida del arte, el arte de la vida. Y eso sería coreografiar su vida. Incluso hay alguien que aún siendo marxista, Roger Garaudy, que escribió Danzar su vida, algo que nunca pudo hacer porque era muy intelectual, pero que eso indica que de allí nace lo contemporáneo. Lo contemporáneo nace es que cada bailarín, aún los que ustedes están viendo allí en escena, en el escenario, está bailando a partir de una coreografía que es su vida, si la sabemos interpretar. Víctor Fuenmayor, abogado, lingüista, doctor en semiología de la Universidad de París 7, doctor honoris causa de la Luz, director de la Escuela de Artes de la Luz, artista, escritor, poeta, crítico y pedagogo de arte, caballero de las artes y de las ciencias del Ministerio de la Cultura de París, y en el 2017 anduvo invitado por el mundo, lo digo con orgullo, presentando su libro Beber a la Sombra, donde hizo una recopilación de poemas propios entre el año 1986 y 2017. Gracias. Y me perdonan los médicos, que es algo experiencial, y Alicia Montero, una alumna de letras, que bien que se acaba de... Y a todos, bueno, gracias por su atención, y pregunten lo que quieran, aún lo indiscreto, aún lo que quieran preguntar. Ana Luker levantó la mano. Ana es médico del equipo de profesionales de Olas de Salud, y Víctor dijo, bueno, yo no soy médico, pero todo esto lo asocio perfectamente con la salud. Ana, ¿qué nos dices? Tú que eres médico. Bueno, muy buenos días, y ante todo muchísimas gracias, Víctor, por todo esto que nos has aportado. Realmente es impresionante la cantidad de elementos que nos has llevado, y sobre todo esa parte de ligar la salud con la expresión artística en cualquiera de sus áreas.
en este caso expresión corporal, pero sonó por ahí música y sonó toda una cantidad de cosas que realmente como seres humanos nos satisfacen tanto. Realmente es impresionante cómo tú, sin ser médico, puedes percibir y has podido desarrollar toda una cantidad de conceptos buenísimos, increíbles, apasionantes dentro de esto. Y en la medicina yo voy a tratar de sintetizar para no prolongar demasiado esto en 2 o 3 puntos muy importantes. Uno, existe una estructura anatómica, articular, que nos permite todos esos movimientos y cada una de ellas tiene vamos a decir, un eje y tiene un ángulo de movilidad, que es el que nosotros tenemos que aprender a respetar, aprender y saber que lo tenemos. Después hay una cosa muy importante que es la conciencia de cuerpo. Yo a mis pacientes siempre les he insistido en escucha tu cuerpo. Es una cuestión de escuchar y escuchar va desde lo que es vamos a decir, normal, lo que tengo y cuándo eso deja de serlo. Escuchar qué me dice mi cuerpo. Ahora bien, detrás de todas estas cosas y detrás de esa estructura está el gran, vamos a decir, el gran comunicador que es el sistema nervioso central, que tiene su centro, que es capaz de vamos a decir, de condensar, de analizar y de ver qué y cuál va a ser el resultado que va a dar y toda la comunicación que de él sale a todo el cuerpo. Existe además un sistema importantísimo en este caso, que es un sistema, de aparte del sistema nervioso, que va a todos los músculos y tendones. Es decir, nosotros tenemos información permanente en nuestro cerebro de todos los movimientos que hacemos, desde cada uno de los músculos pequeños, grandes de las manos, del cuerpo, de cualquier parte y tendones. Y de hecho hay una representación de toda esa parte muscular y en el cerebro, en la parte temporal, que va a estar permanentemente, vamos a decir, activa ante nuestros movimientos. Pero lo más importante es que esa cantidad de movimiento y todo llegan al cerebro y dan esa información antes de que nosotros inclusive tengamos conciencia de lo que vamos a decir, como decía Víctor. Nosotros entonces, antes de hablar, ya expresamos qué es lo que vamos a decir. Y ya dejamos ver si va a haber congruencia entre esa expresión inicial inconsciente y lo que vamos a decir o no. Y de hecho, uno como médico, por ejemplo, en la escuela de medicina a mí me enseñaron desde el principio, observa el paciente desde que abre la puerta. ¿Qué expresión trae? ¿Cómo se mueve? ¿Qué dice? ¿De qué manera? Y es eso, es su coreografía personal, que él me va a expresar desde el momento que entra allí. Y después se va a complementar con lo que va a expresar a través de la palabra. Y allí entonces uno mismo, como claro, ya en esta experiencia, con lo de congruencia e incongruencia, como les decía, va a decir, bueno, debo preguntar más o no debo preguntar más, o realmente me está diciendo todo o no. ¿Me explico? Para llegar a un diagnóstico sencillamente. Pero bueno, aparte de todas estas cosas, es bien interesante dentro de lo que hablaba Víctor, de la evolución del ser humano, desde que nacemos hasta que vamos creciendo. ¿Qué pasa? Vamos estructurando toda esta información a través de mamá, desde que nacemos. Cómo nos agarran, cómo nos tocan, lo que nos dicen, las expresiones. Y allí vamos estructurando toda una serie de elementos que van a quedar como inconscientes, que van a quedar completamente como parte de la cultura, porque la mamá me lo va a dar según su cultura y yo lo voy a tomar. Y hay una parte muy interesante que es la imitación. Yo voy a imitar primero a mi mamá antes de aprender otras cosas. Voy a imitar y voy a ir tomando toda esa cantidad de cosas y voy a ir dando toda una respuesta, a lo mejor sin saber ni cómo, ni por dónde, ni de qué vino. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro sistema nervioso, independientemente de lo que estamos conversando, hay una parte de automatización.
está en la base del cerebro, en la cual se va integrando todos estos movimientos y respuestas automáticas que nosotros vamos a ir dando. Entonces, hay una información que va a llevar de cada uno de los sistemas, del sistema muscular, tendinoso, de los oídos, de cada uno de los sentidos, de la piel, de toda lo extendida que es la piel. Eso está full de receptores que van a llevar información. Entonces recibimos información de la piel, recibimos información de los oídos, recibimos información de la vista, del olfato, del gusto, de las expresiones, recibimos información de todos los movimientos y todo eso se va integrando a nivel del cerebro. Y además entonces está la parte automatizada que nos va a dar respuestas sin que nosotros tengamos que pensar cómo lo vamos a hacer. ¿Qué son esos movimientos cuando caminamos, cuando movemos los brazos, etcétera? Eso se da en automático. Yo no digo, tengo que mover primero el derecho, el izquierdo, doblo aquí, doblo allá, no. Todo eso está en automático. Entonces, se va estructurando toda esa coreografía que tenemos. Y lo importante con todo ello de tomar conciencia de nuestro cuerpo y hacer que todas esas relaciones y esas comunicaciones funcionen. Esas comunicaciones entre los diferentes, vamos a decir, percepciones de los diferentes órganos, músculos, oídos, etcétera, al llegar al cerebro tienen que comunicarse, tienen que entrar en comunicación las diferentes áreas y formas. Es decir, conexiones neuronales entre grupos neuronales que representan áreas de funciones diferentes, tiene que haber esa comunicación. Y esa comunicación se da por imitación, experiencia, aprendizaje y educación. Y por eso es que es tan importante tomar en cuenta estas cosas desde que el niño nace. Y por eso es tan importante la familia y por eso es tan importante mamá y papá. ¿Por qué? Porque todas estas relaciones van a crear comunicaciones entre los grupos celulares en el cerebro que nos den esas respuestas. Tanto al oír la música, tener ese ritmo, porque lo escuché desde chiquito. Escuché esos tambores desde la cuna, desde que estaban dándome tetero. Ya estaba entrando una información a través de los oídos y estaba comunicándose. Todas estas comunicaciones están dadas en base a neurotransmisores, en base fundamentalmente por este aprendizaje y educación. Y bueno, pudiéramos hablar muchísimo y más largo, pero creo que les he dado los puntos más importantes y más claves. Si tienen alguna pregunta, también estoy abierta a la respuesta. Gracias, Ana. Vamos a darle... ¿Perdón? Gracias, Ana. Mira, me parece estupenda esa explicación y solamente agregaría lo que mi aprendizaje así como de semiólogo es primeramente, cuando yo hablo del paso de cuerpo a corporeidad, es que para poderse formar el cerebro y para poderse formar las redes neuronales, tenemos un aparato estupendo, que es un aparato que los semiólogos llamábamos de semiotización, que es que el niño desde que nace está buscando como signos, respuestas, símbolos. Entonces lo que circula por dentro no son las cosas, son los símbolos, la manera, como tú dices, que la madre lo llevó con amor, con desamor, o cómo lo puso a caminar, si con seguridad o seguridad extrema, o etcétera. Y hay una cosa que es reconocer dentro de todo eso que nos han dejado, porque nos han dejado, la familia es un poco dramática, pero también un poco cómica, y un poco también los goces más antiguos, los goces que verdaderamente, yo digo, cuando mencioné el café, es que yo no veo en mi vida sin café. Desde que, y cuando vi que mi madre a los niños como a los 6 o 7 meses, ella tomaba, no le dábamos café muy fuerte, sino café con leche, metía su dedito pequeño y se lo metía en la boca. No, eso tiene café. Y decía, el niño tiene que conocer de todo. Entonces, bueno, esa es como una enseñanza. Y esa enseñanza, cuando yo digo de las endorfinas, es porque algo que no produce placer no se capta.
Entonces, cuando digo de fijar buenas posturas al estar escribiendo, al levantarse y demás, es que eso no va a producir, hay que decir, tiene que producir placer y tiene que producir la idea de que estoy cuidándome, que la salud está allí también en los pequeños detalles. Yo creo que verdaderamente la música y la danza son inyecciones de morfina enormes. Y te puedo decir, sobre todo cuando trabajamos, por ejemplo, Fanny y yo, y trabajamos con un percusionista, que somos sociedades rítmicas, aún los barceloneses, que pertenecen a otra cultura, o italianos, o los franceses, o donde fuéramos, ya el simple hecho de que la energía es rítmica, la energía en la circulación eléctrica entre las neuronas también, la fijación del placer se hace también por ritmos. Eso hace de que estamos induciendo hacia que produzcan endorfina. Y es la mejor manera de los aprendizajes, con el placer, con el goce y demás. Y yo creo incluso que hay una relación enorme con algo que no hemos mencionado, pero que tú vas sugiriendo en la medida que vas diciendo, que hay una relación muy fuerte entre la educación del cuerpo, la terapia y el costado de salud. Por ejemplo, yo no me quise referir porque me salí un poco a que las múltiples inteligencias es producto de un señor que toca piano, Gardner, pero un señor que dijo, ¿qué le pasa a mi inteligencia? Yo toco piano, otros tocan otro instrumento, otros tienen otras artes, y cuando dice que todo lo que aprendemos con las artes es tan válido que la matemática o la física o las ciencias duras, yo digo, pero qué bien. Y luego cuando te le explica y te dice, es que la inteligencia primero es la corporal, luego la musical y la última es la lingüística, va pasando la visual, etcétera, te está diciendo, todos tenemos la misma inteligencia. El problema es cómo están distribuidas según la historia de cada uno y cómo el individuo hace su propia autopoiesis integrándola. Hay gente que nunca llegan a integrar. Cuando yo digo que soy abogado, que no lo mencionaste, ni quiero que lo menciones, la gente me dice, ¿cómo pudiste bailar? Y yo digo, ¿pero qué tiene que ver el baile con...? No, porque ellos se tragan el código. Bueno, yo no me lo trago y nunca he ejercido de todas maneras. Entonces, hay una manera de que, por un lado, nos viene mucho de la identificación con los padres, de algo mimético, pero yo creo que de más en más, y yo lo veo en mi familia, somos 12, y cada quien fue por donde quiso ir. Y teníamos unos padres severos y una madre con 12 hijos dirigiendo los 12, y que llegáramos a educación, a la universidad y todo, es difícil. Pero yo creo que hay dentro de la formación de cada uno, no solamente está la historia del cuerpo de uno, sino como una historia familiar, que hay que oírla muchísimo. Se habla de constelaciones familiares, yo sé que los psicólogos hablan de eso. Entonces la salud, le voy a decir por qué. Para mí el arte es tan significativo que primeramente es una necesidad biológica. El hombre nació para moverse. Y me encantó, una vez leí una revista donde el antropólogo dice que muchas de las enfermedades actuales se deben vienen desde la prehistoria, y una especie, él lo habla desde lo digestivo, y dice, los prehistóricos comían carne, después de haber corrido muchísimo, de poder atrapar un animal, y lo comían 1 o 2 veces por semana. Entonces, atrapar un caballo entre varios individuos y luego dividírselo. Y dice, el azúcar la consumían muy poco, porque lo consumían a partir de frutillas del bosque y de todo eso, pero necesitaban kilómetros de recorrido. Entonces, cuando ese antropólogo dice los grandes problemas de la sociedad contemporánea es la obesidad, se come y la gente no se mueve, y sobre todo me refiero ahora que estamos en encierro, a movernos un poco más, aunque sea en nuestras coreografías privadas. El consumo de ciertos alimentos, a mí me encanta el azúcar, por ejemplo, pero hay que saber también dosificar. Y todo eso, cuando digo que es una cuestión familiar, son hábitos
que hay veces uno los puede apartar, hay veces no. Hay determinaciones, es como, yo no podría ignorar el ritmo, por ejemplo. Yo no podría ignorar yo no sé qué haría si me quitan el café algún día, etcétera. Me pueden quitar la sal, el azúcar, lo que sea, pero por ejemplo el café es algo que mi naturaleza como que lo exige, etcétera. Entonces, dentro de todo esto, hay una cuestión muy bien de lo que tú has dicho, hay algo central, hay algo cerebral, y es allí donde se forma la corporeidad coreográfica, que es lo físico, lo afectivo y lo mental, donde lo junta el individuo para hacer la autopoiesis, para crearse y para decir, esta es mi coreografía, esto es lo que yo quiero mostrar.